Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta noche de domingo. Al ser las 8 de la noche, estamos comprometidos con usted en este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, estamos conectados a través del audio por medio de su emisora cristiana Vino Nuevo Radio, su emisora web. Y también estamos por video a través del Facebook Live de Ministros de la Palabra. También compartimos esta señal de video en la página de Vino Nuevo Radio y también de Ministerios Unidos. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de volvernos a encontrar en una noche de palabra. De 8 a 9 de la noche estaremos haciendo un análisis y una reflexión de una palabra del cielo, una palabra de lo alto para animarle, para bendecirle, para edificarle, para enseñarle, para mostrarle cuál es el camino. Nuestro eslogan de Ministros de la Palabra dice: pertenecemos a aquellos a quienes servimos, y ese es nuestro compromiso con usted, servirle, para que usted pueda recibir una palabra del cielo lo más fresca, entendible, una palabra clara, que usted pueda, hermano y hermana, en esta noche ser bendecido a través de las Escrituras. Ese es nuestro máximo interés. En esta noche, tal y como lo habíamos anunciado desde el viernes anterior, hemos titulado el tema El Israel de Dios. El Israel de Dios. Es un tema sumamente muy interesante. Sé que va a ser de su agrado y va a recibir mucha edificación de parte del Señor. Y por eso es que vamos en este momento a ponernos en las manos del Señor, aquellos que vamos a transmitir el mensaje y también aquellos que serán receptores, para que el Espíritu Santo nos guíe en este lapso. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más agradeciendo la oportunidad que nos das de poder llegar a muchas personas a través del audio y video. Gracias por esta posibilidad que tenemos a través de las conexiones virtuales. También, Señor, utilizadas para llevar tu palabra a tantos rincones que tal vez nosotros nunca conoceremos. Bendecimos a todos aquellos que han dispuesto su corazón, los que se encuentran en sus casas, sus lugares de trabajo, se encuentran manejando. Hay personas que nos ven desde las cárceles, hay personas, Señor, que nos están viendo desde lugares inimaginables. Que a estos llegue también tu amor, tu protección, tu cuidado. Y pedimos que tu Santo Espíritu en esta noche nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, para tratar el tema que hemos denominado el Israel de Dios. Cuando vamos a los orígenes de la nación de Israel, usted abre su Biblia y desde el primer capítulo del Génesis hasta el capítulo 11 del mismo libro, usted encontrará, según nos dice las Sagradas Escrituras, cuál es el origen de todos los hombres desde Adán, Noé y todos sus hijos. Del capítulo 1 al capítulo 11 encontramos los orígenes de los hombres sobre esta tierra. Pero cuando vamos desde el capítulo 12 del Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, o sea, hasta el último capítulo de la Biblia, desde el capítulo 12 de Génesis, usted encontrará que toda esta porción bíblica se enfoca en una nación especial. Una nación en la que se centra toda la atención de las Escrituras.
y esa nación es el pueblo de Israel. Ahora, la pregunta con que iniciamos en esta noche. Hoy en día, ¿quién es Israel? Y si Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, ¿qué lugar ocupamos aquellos creyentes que no somos judíos? No tenemos la nacionalidad hebrea, no somos de la nacionalidad israelita. Entonces, si usted y yo no somos judíos, no somos de la nación de Israel, o nos tenemos que llamar entonces gentiles. La pregunta es, ¿qué lugar ocupamos todos aquellos creyentes que no pertenecemos a esa hermosa nación? Por eso es que quiero que usted me ponga muchísima atención a lo que vamos a estar hablando en esta noche a través de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, encontramos en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, un mandato y una promesa que conlleva una profecía. O sea, estamos hablando de una bendición universal. Desde Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, vamos a encontrar una profecía. Dice la palabra del Señor. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus familiares, la casa de tu padre, y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande, le dice Dios a Abraham. Te voy a bendecir, te haré un hombre muy famoso. Serás una bendición para muchas personas. A los que te bendigan, yo los bendeciré, pero quienes te maldigan, yo los maldeciré. Por medio de ti, y aquí está la profecía que Dios le hace a Abraham, la cual es una bendición universal, porque Dios le dice: por medio de ti, Abraham, yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Desde Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, encontramos una profecía, la cual no es otra cosa que una gran bendición para todas las naciones de la tierra, porque dice que por medio de Abraham Dios va a bendecir a todos los pueblos del mundo. Entonces hay un alcance universal, hay un propósito general y estratégico y universal de Dios para toda la humanidad, no solamente para un grupo selecto o específico de una nación X. Cuando vemos la población judía a través de la historia de la humanidad, es importante, hermano y hermano, que hablemos de un poco de estadística, hablemos de un poco de lo que se llama demografía o cantidad de habitantes. Desde el año 1923 a.C., o sea, casi 2000 años antes de Cristo, recordemos que en Génesis capítulo 12 Dios llama a Abraham, y 200 años después de ese llamado, Jacob entra a Egipto con 70 personas. 70 personas entran a Egipto con Jacob. Sin embargo, allá por el año 1491 a.C., que es cuando comienza el éxodo, cuando Moisés saca a la nación de Israel de Egipto, ya la población hebrea ascendía a 2,5 millones de personas. Entraron 70 y salieron más de 2,5 millones después de que salieran de Egipto. 500 años después, David hace un censo a la nación, allá por el año 1000 más o menos, antes de Cristo, y los judíos ya alcanzaban los 5 millones de personas de nacionalidad judía. Cuando vamos al año 1900 después de Cristo, o sea, hace poco más de 100 años, existían 11 millones de judíos dispersos por todo el mundo, y tal es así que antes de la Segunda Guerra Mundial ya
los judíos ascendían a 16 millones de personas. Sin embargo, usted y yo sabemos a través de la historia y producto del Holocausto que este asesinato de israelitas en la Segunda Guerra Mundial ascendió a más de 6 millones de personas. Quiere decir que la población judía fue diezmada, quedando únicamente o aproximadamente hasta 1946, 47, por ahí, aproximadamente de 10 millones de personas. En el año 2015, apenas hace 6 años, la población judía ascendía a 13 millones de personas. Pero interesantemente, el 50% de ellos habitan el continente americano. Solamente en los Estados Unidos hay más de 5 millones de judíos. Quiere decir que en Israel, en este momento, es una nación en la cual solo habitan 5 millones de personas judías que conviven en el mismo estado con personas de otras nacionalidades. Ese número de 5 millones es importante que usted lo mantenga fresco en su memoria, porque ahora vamos a hacer referencia a esto. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, nos habla de una bendición universal a partir de Abraham. Pero en este momento los judíos apenas son 5 millones de personas. Entonces, ¿dónde me calza a mí los 5 millones de ciudadanos judíos con la bendición universal que Dios tiene para toda la humanidad? Este tema lo retomaremos más adelante. La pregunta que nos hacemos también en esta noche, una pregunta adicional, es: ¿qué tiene de especial la nación de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel es un pueblo especial? Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 9, versículo 4, es un texto sumamente importante y que usted tiene que tener claro en esta noche. Si no tiene tiempo de anotar los pasajes, no se preocupe, porque este mensaje está quedando grabado en el perfil de Ministros de la Palabra. Usted puede consultarlo a partir de hoy a las 9 de la noche con toda la tranquilidad del caso. Pero yo quiero que me ponga mucha atención, porque el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 4, qué es lo especial que tiene la nación de Israel. Dice la palabra del Señor: el pueblo de Israel fue elegido para convertirse en un hijo adoptivo de Dios. Ahora, ¿por qué hijo adoptivo? Porque Dios solamente tiene un hijo único, y ese es Jesucristo. Todos los hijos que llegan a ser, valga la redundancia, hijos de Dios, o aquellas criaturas, seres humanos que llegan a convertirse en hijos de Dios, serán llamados hijos adoptivos. Usted y yo, como lo vamos a ver más adelante, somos hijos adoptivos. El único hijo, el unigénito hijo de Dios es Jesucristo. Entonces dice Romanos capítulo 9, versículo 4, que el pueblo de Israel fue elegido para convertirse en un hijo adoptivo de Dios. Dice, Dios les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Cuando usted empieza a ver Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, usted ve el trato especial que Dios tiene con esta nación adoptada del resto de naciones del mundo que se llama Israel, un pueblo escogido y un pueblo elegido. Ahora, ¿qué tenía de especial esta nación de Israel para que Dios la escogiera de todas las naciones que existían hasta ese entonces? Cuando vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo del 7 al 8, encontramos que la palabra del Señor nos dice: el Señor no te eligió ni te demostró su amor porque fueras una nación más grande que las demás. Al contrario, eras la nación más insignificante de todas las naciones de la tierra. Lo hizo, dice Deuteronomio, porque te ama
y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Hermano y hermana, ¿por qué el Señor te eligió a ti? ¿Por qué el Señor me escogió a mí? No porque seamos las mejores personas, los mejores ciudadanos, los mejores hombres o las mejores mujeres sobre la tierra. El Señor te ha escogido y me ha escogido porque simple y sencillamente Él nos ama. Por eso es que nos ha elegido, porque usted y yo somos las personas más insignificantes de toda la tierra, y aún así Dios ha mostrado su amor por usted y por mí, enviándonos a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que podamos recibirlo como nuestro Salvador y nuestro Señor, y resolvamos el problema más grande que teníamos, que era esa relación rota que se había gestado en el huerto del Edén, producto del pecado del hombre. Israel fue escogida, no porque fuera la mejor de las naciones. Dice que textualmente era la nación más insignificante, la que menos valor tenía, pero esa fue lo que a Dios le agradó escoger, y por eso es que Dios escoge con mucho cariño, con mucho amor, a esa nación especial que se llama Israel. Sin embargo, cuando vamos a Génesis capítulo 17, versículo 26 al 27, yo quiero que a usted también le quede claro en esta noche que muchas personas fueron injertadas en esa nueva nación. Esa nación de Israel llegó a incorporarse o a llenarse de personas de otras naciones. Fueron lo que se denomina injertadas. Dice Génesis 17, 26 y 27, que tanto Abraham como Israel fueron circuncidados el mismo día, Abraham e Ismael. Tanto ese mismo día fueron circuncidados todos los varones que había en la casa, tanto los que habían nacido en ella como los que habían sido comprados a extranjeros. Recuerde usted que Abraham, en su peregrinar desde Ur de los Caldeos, pasando por Harán y llegando a la tierra de Canaán, tuvo que recorrer muchos países, muchos caminos, y en ese peregrinar se le unieron muchas personas. Él compró esclavos, tuvo personas trabajando con él, gente que se le unió, y todos ellos llegaron a ser circuncidados. No eran propiamente herencia de Abraham o hijos de Abraham, fueron injertados en esa nueva nación que iba a ser llamada Israel. Cuando vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 37 al 38, y es la noche en que el pueblo de Israel sale de Egipto, aquella noche de liberación después de la 10ª plaga, dice Éxodo capítulo 12. Aquella noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió la marcha hacia Sucot. Eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Por eso es que hay una presunción de que de Egipto llegan a liberarse más de 2,5 millones de judíos. Pero no solamente salieron los judíos, porque continuamos leyendo el texto, cuando nos dice que también salieron con ellos esa noche en que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. No solo salieron judíos, también salieron con ellos personas de diferentes nacionalidades. Estoy leyendo Éxodo 12, 37 y 38, con gran cantidad de vacas y ovejas. Esa noche, muchas personas que no necesariamente fueron judíos, que pudieron haber sido de otras nacionalidades, incluyendo egipcios, salieron con Moisés hacia el desierto. Y con todos ellos llegó entonces a conformarse una nueva nación. Nos deja totalmente claro esos pasajes que en ese nuevo país, en esa nueva nación, iban a ser injertados muchas personas que no necesariamente tenían linaje judío. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios
según hemos venido leyendo desde Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, en cuanto a la bendición universal de que todos los pueblos del mundo fueran bendecidos a través de Abraham. En primer lugar, hermano y hermana, vamos a decir que el plan de Dios siempre ha sido tener una familia. Dios se agrada porque Él quiere tener una familia. Ahora, usted y yo sabemos que si bien es cierto, todos los seres humanos son criatura de Dios, hombres y mujeres que habitan este planeta desde Adán hasta el día de hoy, son criaturas de Dios, pero no necesariamente todos son hijos e hijas de Dios. El escritor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 10, nos dice, Dios es quien hizo todas las cosas, Dios es el creador. Y todas las cosas que Dios ha creado, dice el escritor de los Hebreos, son para su gloria. Dios hizo todo para su gloria. Dios quería tener muchos hijos para compartir su gloria. Cuando usted va a la creación, desde el capítulo 1 del Génesis, y usted empieza a ver ese Dios amoroso, ese Dios maravilloso, ese Dios creador de todas las cosas, y cómo de una manera ordenada, concatenada, programada, empieza a ir creando las cosas, a separar la luz de la oscuridad, el agua de la tierra, cómo empieza a trabajar la vegetación, cómo empieza a trabajar las lumbreras, cómo empieza a trabajar los animales, y hasta que toda esa hermosa creación estuviese lista, Dios trae al hombre para que el hombre se goce, y no solamente se goce y aproveche, sino que se convirtiera en mayordomo de esa hermosa creación que Dios había hecho. Por eso el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 10, también nos dice, podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman unos a otros. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. El hijo del diablo, que no es hijo de Dios, es aquel que no quiere hacer lo bueno ni ama a su prójimo. Entonces, Dios hace todas las cosas, lo hace para su gloria, queriendo tener muchos hijos para compartir esa gloria. Pero una cosa es lo que Dios quiere, hermano y hermana, y otra cosa es lo que su hijo o su hija, su esposo, su hermano, su compañero de trabajo, su vecino, otra cosa es lo que ellos quieren. Pero Dios quería tener una familia, y esa familia será solamente constituida por aquellos hombres y mujeres que van a ser llamados sus hijos. Cuando vemos la historia de Abraham y el linaje que sucede a partir de ese primer patriarca, es interesante ver que no todos los hijos de Abraham fueron herederos de la promesa, lo que estamos hablando en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10. Unos quieren ser hijos de Dios y otros definitivamente no quieren ser hijos de Dios porque con su conducta, con sus acciones, lo están demostrando. Por ejemplo, en el caso de Abraham, usted recordará que Abraham tuvo a Ismael a eso de los 85 años, luego tiene a Isaac cuando cumple 100 años, Isaac nace cuando Ismael tiene 15 años. Recuerde usted que también Abraham, una vez que Sara muere, Abraham se casa con otra mujer que se llama Setura, su segunda esposa, y esa mujer también le dio hijos a Abraham. Sin embargo, el único que se convierte en heredero de esa promesa de Dios es Isaac, y otros se fueron quedando de camino. En el caso de Isaac, tiene a Esaú y tiene a Jacob como hijos. Sin embargo, el linaje y la promesa continúa a través de Jacob, y es por medio de Jacob que Dios establece las famosas 12 tribus de Israel, que son los que le van a dar asidero a toda la nación hebrea. Ahora, nos preguntamos en esta noche, ¿por qué unos sí y otros no?
¿Por qué Isaac sí y por qué Ismael no? ¿Por qué Jacob sí y por qué Esaú no? ¿Por qué Judá sí y la mayoría de sus hermanos no? El apóstol Pablo continúa diciendo en Romanos capítulo 9, versículo del 8 al 17, que no todos los hijos de Abraham, y estoy leyendo textualmente al apóstol Pablo, no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Solo se les considera verdaderamente hijos a los que son en cumplimiento de la promesa de Dios. Así confirmó Dios su propósito de elegir a quien Él quiere llamar sin tomar en cuenta lo que la persona haya hecho. Ante todo esto, ¿qué podemos decir? ¿Es Dios injusto? Claro que no, dice Pablo. Es un hecho que Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y de quien yo quiera me apiadaré. Por eso las bendiciones de Dios, dice Pablo, no las obtienen quienes las quieren, ni quienes se esfuerzan por obtenerlas. Depende de quien Dios tenga misericordia de ellos. Hermano y hermana, si Dios ha tenido misericordia sobre ti, eres una persona bendita, eres una persona elegida por Dios. Si hoy no tienes nada que agradecerle a Dios, agradécele que a Él le haya placido tener compasión sobre ti, tener misericordia sobre tu vida, y que Él haya decidido llamarte tu hija y llamarte tu hijo. Es a Él a quien le ha placido llamarte de esa manera. Si lo eres, podríamos decir en el argot popular, una especie en extinción. ¿Y por qué Dios te ha elegido? No por lo que hayas hecho, no por obras para que nadie se gloríe, no por ayunar, no por asistir a todos los cultos, no por abrazar a tu pastor. Es porque a Dios le ha placido, en su gran amor, llamarte como hijo e hija de Dios, porque así le plació al Señor. De los hijos de Israel, Israel fue el nombre que Dios le da a Jacob. De los hijos de Jacob o de Israel, saldrían las 12 tribus de Israel. Sin embargo, recordemos que de José, el hijo de David, saldrían 2 tribus, los cuales se completarían las 12 tribus. No necesariamente los 12 hijos de Jacob conforman las 12 tribus de Israel. Eso usted lo sabe, lo ha leído, lo ha estudiado. De José van a salir 2 tribus. Ahora, los creyentes que no son judíos, como usted y como yo, interesantemente, saldrían de un primogénito hebreo, un hijo de Jacob, un hijo judío. Génesis 48, versículo 17 al 19 nos dice, lo ubico en el contexto histórico, está Jacob bendiciendo a los hijos de José. Les está dando una bendición similar a la que les ha dado a sus propios hijos. Porque Jacob le dice a José que los hijos de José van a formar parte de sus hijos, o sea, serán hijos de Jacob. Pero José dice, al ver que su padre había puesto su mano derecha sobre Efraín el menor, José se molestó, porque la bendición sobre la mano diestra o derecha tenía que ser sobre el hijo mayor, y la bendición sobre la mano siniestra o izquierda tenía que ser sobre el hijo menor. Pero cuando Jacob está bendiciendo a Manasés y a Efraín, Jacob pone su mano derecha sobre la cabeza del menor y su mano izquierda sobre la cabeza del mayor. Y aquí hay una grandísima enseñanza espiritual, porque no es el más grande, no es el más inteligente, no es el más rico, no es el más poderoso. Es aquello a quien Dios le place llamar. Jacob le dice a José, yo sé lo que estoy haciendo, hijo mío. Manasés, que es el hijo mayor, también será una nación grande,
pero su hermano menor será más importante, o sea, Efraín. Y Jacob le dice textualmente a José, y ese pasaje, hermano y hermana, tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Porque Jacob le dice a José, en aquel entonces cuando pone la mano derecha sobre el hijo menor de José, Efraín, de este muchacho, del hijo menor, será el más importante de los dos, será más importante que su hermano mayor. Y de él, de Efraín, saldrá una multitud de gentiles. Usted y yo, hermano y hermana, que somos creyentes, no judíos, hemos salido precisamente de un primogénito hebreo, y ese es Efraín. Por eso es, interesantemente, las mezclas que hemos estado viendo de los judíos con aquellos que Abraham compró, de los judíos con aquellos que salieron de Egipto cuando Moisés lo libera. Ahora veamos qué interesante, porque José, el hijo de Jacob, tuvo hijos con una egipcia, con Asenat. La esposa de José era del linaje del reino de Egipto, era del linaje real egipcio. E interesantemente, lo que concibe José el hebreo y Asenat la egipcia son dos hijos que llegan a pertenecerle a Jacob, y nuevamente la nación hebrea se vuelve a mezclar otra vez con otras naciones, y en este caso está mezclada con sangre egipcia. Ahora, sin embargo, la misma promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1, muchísimos años después, cuando están frente al río Jordán, Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 14, la promesa se vuelve a repetir. Si obedeces completamente a Dios, todas esas ordenanzas del Señor tu Dios, las leyes que te estoy dando en ese día, te convertirá en la nación más grande del mundo. Seguía viva la promesa de Dios de serle fiel a todo aquel conglomerado cosmopolita de personas que ya formaban esa nueva nación hebrea. Pero también decía en Deuteronomio capítulo 28, del 15 en adelante: pero si no escuchas al Señor tu Dios y no obedeces esas leyes que te doy en este día, el Señor te esparcirá en medio de todas las naciones, de uno a otro extremo de la tierra. Allí adorarás dioses paganos que ni tú ni tus antepasados han conocido, dioses hechos de madera y de piedra. Pero hay algo más importante que Dios le dice a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 29, versículo 14 y 15. Este pacto, Israel, no lo hice solo con ustedes, que están aquí delante de mí en este día, dice Dios, sino también con todas las generaciones futuras de Israel. Hermano y hermana, yo quiero que me pongan mucha atención en esta noche, porque el pacto que Dios hizo con la nación hebrea en Deuteronomio capítulo 28 respecto a bendiciones y maldiciones, este pacto está vigente hoy en día con usted y conmigo. Si decidimos continuar dentro de la línea que Dios ha establecido de obediencia a sus mandatos y preceptos, dice la palabra del Señor que Él nos convertirá en una gran nación, que Él nos va a bendecir en cada circunstancia de nuestra vida. Pero si nosotros decidimos no escuchar a Dios, no obedecer a Dios, entonces todas las maldiciones que están registradas en el libro de Deuteronomio nos van a alcanzar, porque ese pacto era un pacto que no solamente era para aquellos judíos de entonces, es un pacto que nos alcanza hoy en día como partícipes de la nación hebrea. Sin embargo, continuando con la historia de la nación judía, usted y yo sabemos que Israel terminó desobedeciendo. La nación de Israel como tal no quiso obedecer la voz de Dios. Dios le puso las cosas claras.
Me obedeces, te bendigo. Me desobedeces, te maldigo. ¿Qué escogió Israel? La desobediencia. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña en esta noche de domingo, en la cual estamos tratando un tema muy hermoso, muy apasionante, que hemos titulado El Israel de Dios. Hoy en día, ¿quién es la nación de Israel? Si usted que me está viendo y escuchando no es un judío de ciudadanía, o sea, nacido en Israel o de descendencia judía, del linaje hebreo, entonces, ¿cuál es la participación suya y la participación mía dentro del cuerpo de Cristo? De eso es de lo que estamos hablando y quiero que me ponga muchísima atención porque hay una gran promesa y bendición para su vida a través de este mensaje. No quiero omitir. Mañana lunes seguimos con los dones espirituales. Nos quedan 2 sesiones para terminar este megatema de los dones espirituales. Mañana vamos a ver los dones del apostolado, los dones ministeriales. Vamos a hablar mañana, vamos a hablar de apóstoles, evangelistas, vamos a hablar de pastores, de maestros. De hoy el próximo lunes, de mañana en 8 días, terminaremos con otros dones. Pero inmediatamente, lunes 26 de abril, 8 de la noche, anótelo en su agenda. Lunes 26 de abril, si Dios lo permite, iniciamos un megatema que hemos titulado Hablemos de Jesús. Vamos a hablar acerca de la vida y persona del Señor Jesucristo. Vamos a ver 250 acontecimientos en la vida de Jesús a partir de las profecías mesiánicas y hasta su ascensión. Vamos a ver parábolas, cumplimientos de profecías, vamos a ver milagros hechos por Jesús, vamos a hablar del Sermón del Monte, hablaremos de la oración modelo. Hay muchos temas muy hermosos que vamos a ver toda la vida de Jesús en un tema que yo creo que nos va a llevar por lo menos el resto de este año y cuidado si no más. Así es que desde ya prepárese, aparte todos los lunes 8 de la noche vamos a hablar de la persona más importante de su vida y de mi vida. Ese es el Señor Jesús. Yo quiero en esta noche muy especialmente saludar a algunos hermanos que nos están reportando su sintonía a través del Facebook Live. A través de la radio es un poco complicado saber quiénes nos están escuchando, pero que Dios bendiga a cada uno de ellos que nos han dado su preferencia en esta noche para que estudiemos juntos la palabra de Dios. A través del Facebook Live puedo observar a nuestra hermana Marta Dimas. Dios te bendiga, hermana Marta. Gracias por tu fidelidad. Nuestra hermana Doris Alfaro está también conectada con nosotros. Nuestra hermana Ana Lisbeth Mora de Heredia con su esposo don Gilbert Cedeño. Los amamos en el Señor y les bendecimos entrañablemente. Les recordamos también nuestra hermana Cami Bon está conectado con nosotros. Camila, Dios te bendiga. Que Dios bendiga a tu esposo Moisés. Que también bendiga a Cecia, tu hija. Gracias por estar con nosotros. Está Francis Oramuno también conectada por ahí. Y también nuestro hermano Carlos Castro. Dios te bendiga, hermano Carlos, por acompañarnos en esta noche. Esperamos bendecirte a través de la palabra del Señor. Veo que también mi hermana Ania Delgado nos está reportando su sintonía en ese hermoso tema del Israel de Dios. Aunque usted, hermano y hermano, y le voy a dar la conclusión con que voy a finalizar el tema, aunque usted no sea judía o judío, aunque pareciera que usted no era parte de esa nación escogida, déjeme decirle que usted pertenece al Israel de Dios y se lo voy a demostrar a través de las Sagradas Escrituras. Dios promete bendiciones al que obedece, pero también promete maldiciones al que desobedece. Israel desobedece. Allá por el año 931 la nación se divide muy lamentablemente en el reino del norte, en el reino del sur. El reino del norte va a ser invadido y repoblado por Asiria allá por el año 722 y allá por el año 586 el reino del sur, Judá,
también va a ser destruido. La nación de Israel va a ser totalmente desperdigada por todo el mundo, producto de su desobediencia. Segunda Reyes 17:24 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaim, y los puso en ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, poseyeron Samaria y habitaron sus ciudades. Israel es totalmente destruida. El escritor del libro de Oseas, que es el mismo profeta Oseas, en el capítulo 8, versículo 8, nos decía: Israel ha quedado en ruinas, ha sido devorada, destruida, se la han tragado. Su pueblo está disperso entre las naciones como un pedazo de chatarra, como un cacharro inútil, como un objeto sin valor y de burla de todas las naciones. Israel desobedece al plan original de Dios y a partir de ese momento Dios le castiga y la dispersa por todo el mundo. Israel será arrancada de su propia tierra, pierde su identidad hebrea y es obligada a vivir lejos de ella. Y tras de eso, como si fuera poco, aquellos pocos que quedaron en la tierra, van a ser mezclados nuevamente con otro grupo de personas y serán llamados samaritanos. Cuando veamos la vida de Jesús, veremos por qué los judíos de cepa, los que eran del linaje hebreo puro, por decirlo de alguna manera, odiaban a los samaritanos, porque los samaritanos eran medio judíos, eran de esa mezcla que el rey de Asiria había hecho con aquellos que habían quedado repoblados por personas extranjeras. Esos son los famosos samaritanos, de los cuales ampliamente hablaremos en nuestro megatema Hablemos de Jesús. Es muy triste, hermano y hermana, ver todo lo que la nación de Israel sufre producto de su desobediencia. Y usted ha visto, si usted ha tenido la oportunidad de estudiar la historia de la nación de Israel a través de los siglos, ha sido una nación muy humillada, muy sesgada, ha sido martirizada. Lo último lo vimos en el siglo anterior a través del Holocausto, donde mueren 6 millones de judíos. Hasta el año 1948 de nuestra era, a Israel se le reconoce como nación judía, y sin embargo, hoy en día, dentro del mismo Israel, no habitan solo judíos, tienen que repartir sus tierras, hay toda una guerra interna. Mucho de lo que le está aconteciendo a Israel es producto de esas maldiciones que Dios trajo sobre ellos, producto de su desobediencia. Y esto que vemos con la nación de Israel es una alegoría con usted y conmigo. Maldiciones si desobedecemos a Dios, bendiciones si a Dios le obedecemos. Ahora, todo esto que le pasó a Israel, todo esto que le pasó a esta nación, ¿será que Dios se olvidó de este pueblo, de este país, de esta nación escogida? ¿Será que se olvidó Dios de estas ovejas descarriadas? Porque así es como aparece titulado en la Biblia. Israel aparece como un pueblo descarriado, ovejas que están dispersas. Oseas, en el capítulo 1, versículo 10 y 11, dice: sin embargo, el tiempo vendrá cuando Israel prosperará y llegará a ser una nación grande. En ese día su población será demasiado numerosa, de modo que será imposible contarla, pues será tanta como los granos de la arena del mar. Si es cierto que la nación está dispersa, el pueblo de Dios está disperso, hay una promesa de Dios de volverle a reunir. Y cuando eso ocurra, en vez de decirles, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Y luego los pueblos de Judá y los pueblos de Israel se unirán y tendrán un solo jefe y retornarán juntos del exilio. ¡Qué grandioso será ese día! Aquí hay una profecía en la cual Dios reúne tanto los creyentes judíos como los creyentes no judíos a ser parte de un solo pueblo. ¿Y por qué hacemos esta aseveración?
Porque Oseas capítulo 1, versículo 10 al 11 que acabamos de leer, es también utilizado por el apóstol Pablo, el mismo pasaje de Oseas, cuando en Romanos capítulo 9, versículo 23 al 26, hace referencia a esa profecía de Oseas de volver a reunir otra vez a la nación. Vean lo que dice el apóstol Pablo cuando se apropia de esta profecía y nos dice que ahora la casa de Israel se encuentra entre los gentiles que han sido asimilados de todas las naciones. Romanos capítulo 9, versículo 23 al versículo 26. Él también tiene derecho de llamar, hablando de Dios, a personas como nosotros, judíos o gentiles. Estoy leyendo, hermano y hermana, la palabra de Dios. Y demostrar así su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio, tuvo compasión de nosotros y nos preparó para su gloria. ¿Recuerdan lo que dice la profecía de Oseas? Eso está diciendo Pablo en Romanos, hablando acerca del capítulo 1, versículo 10, cuando dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y un pueblo que yo no amaba le mostraré mi amor, dice Dios. Y añade que los paganos a los cuales había dicho: no eres mi pueblo, serían llamados hijo del Dios viviente. Y a partir de Romanos capítulo 9, versículo 23, en la cual Pablo rememora la profecía de Isaías, es que, hermano y hermana, usted y yo nos adentramos a ser parte del Israel de Dios, de esa nación de Dios, de ese pueblo escogido por Dios, de ese país que tenía que ser diferente a todas las naciones, no porque fuéramos los mejores, sino porque a Él le agradó escogernos para llevar la salvación al mundo entero, para que la bendición que Dios le dio a Abraham, de que todas las naciones iban a ser benditas en Él, así nosotros podamos continuar esa bendición hacia el mundo entero. Pero no solo Pablo hace mención a esa profecía de Oseas 1:10, porque el mismo apóstol Pedro menciona esta profecía en su primera carta, capítulo 2, versículo del 10 y 25. Vean lo que el apóstol Pedro dice, y hermano, esta palabra tiene que ser para usted. Usted en esta noche tiene que llenarse de confianza, llenarse de ánimo, saber que usted, aunque no sea de nacionalidad judía, usted es un hombre y una mujer importante para Dios y se encuentra dentro del plan estratégico de Dios para la salvación de la humanidad. El apóstol Pedro dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo. En eso estamos de acuerdo. Pero ahora, dice Pedro, ustedes son el pueblo de Dios. Antes no habían tenido compasión de ustedes, dice Pedro, pero ahora ya les tienen compasión. Ahora ustedes eran como ovejas descarriadas. Se habían descarriado como la nación de Israel se descarrió cuando desobedece a Dios. Usted y yo, hermano y hermana, estuvimos descarriados, pero por la misericordia de Dios, un día el Señor lo encontró a usted botado en un caño, lo encontró usted en prostitución, lo encontró usted en el alcoholismo, lo encontró en el lesbianismo, lo encontró en el homosexualismo. El Señor lo encontró a usted en la situación más denigrante, como oveja descarriada, dice Pedro. Pero ahora, hoy usted, hermano y hermana, ha regresado al pastor que cuida de sus vidas. Hoy usted, hermano y hermana, es una nueva persona. Aquella oveja descarriada que fue, ahora ha vuelto nuevamente al redil. Y usted, que antes ni siquiera era pueblo de Dios, hoy usted tiene y puede hacer el reclamo de pedir su herencia como parte de la ciudadanía hebrea y decir que usted es hijo e hija de Dios. Hoy usted es pueblo de Dios. Si bien es cierto, antes Dios no tuvo compasión de usted, hoy Dios se ha compadecido de usted, le ha mostrado su misericordia, Dios le ha mostrado su favor, y aunque usted antes era una oveja descarriada, usted ha regresado al redil donde hay un pastor que cuida de usted y de todo lo suyo.
Por eso es que hoy, hermano y hermana, ya no importa. Ya no es importante quién tiene sangre judía o quién no tiene sangre judía. Porque la promesa que se le hizo a los patriarcas de una nación como la arena del mar, no la podemos dejar exclusivamente a 13 millones de personas que son judíos hoy en día. No es posible. Por eso dice Gálatas capítulo 4, versículo 28, el apóstol Pablo dice, ustedes hermanos, al igual que Isaac, son los hijos que Dios prometió, hablándole a los gentiles. Y si no le ha quedado claro, Hebreos capítulo 8, versículo 8, llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el nuevo pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. O sea, Dios está haciendo un pacto para una sola nación. Y cuando hayan ocurrido todas esas cosas, Deuteronomio 30, las bendiciones y las maldiciones que te he enumerado, meditarás en ellas, en las naciones donde Dios te haya desterrado, porque Dios sabía que Israel le iba a fallar. Entonces, si usted quiere volver al Señor su Dios, hermano, estoy leyendo Deuteronomio 30, esta palabra es para usted. Si usted quiere volver al Señor su Dios, usted y sus hijos, y si usted y sus hijos comenzaran de todo corazón a obedecer los mandamientos que yo he dado en este día, entonces Dios te rescatará del cautiverio, Él tendrá misericordia de ti y te recogerá de todas las naciones donde te haya esparcido. Y aun cuando estés en el extremo de la tierra, Él irá y te buscará para traerte de regreso a la tierra de tus antepasados. Poseerás nuevamente la tierra, y Él te hará bien y te multiplicará aún más que a tus antepasados. Dios limpiará tu corazón y el de los hijos de tus hijos, para que ames a tu Dios con toda tu mente y con todo tu ser, e Israel vivirá nuevamente. Hermano y hermana, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y hay algo más que quiero que ustedes sepan esta noche, en palabras textuales del Señor Jesús, porque aquí sí vamos a poner la cereza en el pastel. El propio Señor Jesús revela un misterio, no conocido hasta ese entonces en que Él lo revela. Juan capítulo 10, versículo 16. Hay un misterio que Jesús revela en Juan 10, 16, cuando dice, también tengo otras ovejas que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Entonces tendré un solo rebaño y yo seré su único pastor. Esto que Jesús está revelando y profetizando, hermano y hermana, las ovejas de otro corral son todos aquellos que no tenemos la nacionalidad judía. Porque la intención original siempre de Dios, y eso es algo que usted no debe perder de vista, Juan capítulo 1, cuando Dios dijo, vino a este mundo que es suyo, y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios, dice Juan, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana. Son hijos de Dios porque Dios así lo quiere. Y si hay algo que Dios quiere, es que usted sea hijo e hija de Dios. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Sin distingo de nacionalidad, sin distingo de género, sin distingo de clase social, Dios quiere que seas su hijo, que seas su hija. Por eso es que la desobediencia de la nación de Israel es lo que te ha permitido a ti y me ha permitido a mí volver a llamarnos nación de Dios. Por eso, hermano y hermana, la iglesia como tal, hoy en día, lo que usted y yo conocemos como iglesia, es una extensión de la nación de Israel. Dice Romanos capítulo 11, versículo 18 al 21, no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas, hablando de usted y de mí. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Es cierto, pero recuerden que esas ramas fueron arrancadas, hablando de los judíos, porque no creyeron en Cristo, y usted es ahí porque sí creyó. Así que no se considere más importante que el judío. Más bien témale a Dios, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te va a perdonar a ti. Usted es el injerto en esa rama, porque así le ha placido a Dios. Dios no se olvida, hermano y hermana, de su pueblo elegido. Dios espera que también la nación de Israel, que hoy textualmente se encuentra perdida,
porque Israel hoy en día sigue esperando al Mesías. El pueblo judío sigue esperando al libertador, olvidando que hace 2000 años vino. Pero dice Pablo en Romanos capítulo 11 que si los judíos cambian, hablando de los ciudadanos, y confían en Dios, volverán a formar parte de mi pueblo, porque si Dios los aceptó a ustedes, que no eran parte de su pueblo, con más razón volverá a aceptar a los judíos, que sí lo son. Yo termino en esta noche diciéndote que el plan de Dios universal es para todos aquellos que creen, porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice Pedro, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. ¿Cuál es el plan de Dios? Efesios capítulo 3, versículo 6. El plan de Dios consiste que tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gocen de las riquezas heredadas por los hijos de Dios, y ambos pueblos, los que son judíos y los que no somos judíos, gocemos de las riquezas heredadas, formemos parte del mismo cuerpo y ambos disfrutemos de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Dios. Hermano y hermana, usted y yo somos parte de la nación de Israel. Hoy conformamos un nuevo pueblo a partir de dos grupos. El apóstol Pablo sigue diciendo en Efesios: no olviden ustedes, los gentiles antes estaban excluidos, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, vivían en ese mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Él ha unido a judíos y gentiles en un solo pueblo por medio de su cuerpo en la cruz. Él ha derribado la hostilidad que había entre unos y otros, hizo la paz al crear de dos grupos un solo pueblo para Él. Todos los creyentes, hermanos y hermanas, nos podemos considerar israelitas. No todos los israelitas son judíos, pero usted y yo podemos reclamar nuestra herencia. Gálatas 6:16. En Cristo Jesús no importa si uno está circuncidado o no lo está. Lo que sí importa es ser una persona distinta, una nueva creación. Que la paz y la compasión de Dios estén con todos los que se ajusten a su vida a esta norma. Ellos son el nuevo pueblo de Dios, el Israel de Dios. Usted y yo, aunque no seamos ciudadanos judíos, hoy podemos formar parte de esa nación al ser hechas nuevas criaturas por la misericordia y bondad de nuestro Señor. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de ser llamados hijos de Dios. Gracias porque pertenecemos al nuevo Israel de Dios, a esa nación escogida, bendecida a través de la profecía de Génesis capítulo 12. Y aunque los gentiles no tengamos la nacionalidad judía, sabemos que podemos formar parte de ese nuevo pueblo porque así te ha placido en ese misterio que viniste a revelar y que nos ha permitido también ser llamados hijos de Dios, conformar a partir de estos dos grupos esa nación santa y agradable puesta a tu servicio. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta oportunidad y por ese momento que nos has dado para estudiar tu palabra. Amén. Yo le bendigo, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Mañana, 8 de la noche, estamos en este mismo segmento estudiando acerca de los dones ministeriales. Mañana, 8 de la noche. Le invito a que se quede con su emisora web, Vino Nuevo Radio, y le bendigo en ese inicio de semana. Que el Señor le honre, que el Señor le prospere, que el Señor le dé la gracia que usted necesita para salir adelante. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.